Colombianas y colombianos, bienvenidos. La noticia del momento son las declaraciones de la hija de Germán Vargas Lleras después de la muerte del líder político de Cambio Radical. En medio de un dolor que es totalmente respetable y comprensible, salió a elogiar la vida política de su padre y a hablar de su trayectoria como si Colombia le debiera algo, como si hubiera sido un salvador o un hombre que trabajó desinteresadamente por este país. Y hoy yo tengo que decirles que no fue así. La hija habla de cómo Germán Vargas Lleras construyó carreteras y viviendas para los colombianos, pero eso no salió de su bolsillo, eso salió de nuestros impuestos. La obligación de cualquier funcionario público es administrar esos recursos y llevarlos donde el país los necesita. No le estaba haciendo un favor a Colombia. Era literalmente el trabajo para el que fue elegido y por el que recibió poder político y mucho dinero. Claro, Vargas Lleras estuvo al frente de grandes proyectos de infraestructura durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Pero lo que la hija convenientemente olvida es el escándalo de Odebrecht. Su nombre apareció mencionado en medio de investigaciones y declaraciones relacionadas con presuntos sobornos y contratos de infraestructura. Y aunque nunca fue condenado, el escándalo persiguió durante años a figuras cercanas al poder político y empresarial de esa época. Y tampoco se puede hablar de Vargas Lleras sin hablar de Cambio Radical, un partido que terminó manchado por uno de los capítulos más oscuros de la política colombiana, la parapolítica. Diversos análisis y reportes señalaron a Cambio Radical como uno de los partidos con más condenados por vínculos con paramilitares. 6 senadores y 9 representantes a la Cámara condenados por esos nexos criminales. Y ahí aparecen nombres como Javier Cáceres Leal, Miguel Pinedo Vidal, Jairo Enrique Merlano y Rubén Darío Quintero, entre muchos otros políticos vinculados al partido dirigido por Vargas Lleras. Entonces resulta muy difícil que ahora quieran venderle al país una imagen limpia, heroica y casi sagrada de un proyecto político que estuvo rodeado durante años por semejantes escándalos. Y otro problema enorme bajo la responsabilidad política de Vargas Lleras fue el tema de los avales. Durante años, Cambio Radical fue criticado porque muchas personas avaladas por ese partido terminaron condenadas, capturadas o investigadas por corrupción y vínculos criminales. Uno de los casos más conocidos fue el de Oneida Pinto, quien recibió el aval de Cambio Radical y posteriormente terminó capturada e investigada por contratos irregulares y corrupción. Entonces sí, desde este espacio respetamos completamente el dolor de la familia, pero una cosa es respetar el duelo y otra muy distinta permitir que intenten vendernos a Vargas Lleras como una especie de prócer nacional o un salvador de Colombia, porque no fue así. Su carrera estuvo marcada por polémicas, escándalos, investigaciones y estructuras políticas profundamente cuestionadas por millones de colombianos durante años. Y lo más increíble es que la hija también habla de su padre como una persona cercana y querida por quienes trabajaban con él. Pero muchos colombianos todavía recuerdan las imágenes donde Germán Vargas Lleras golpea a uno de sus escoltas porque lo incomodó con una sombrilla. Esa escena recorrió todo el país y mostró el carácter explosivo y autoritario que durante años le criticaron muchos sectores políticos y ciudadanos. Ahora la hija sale a decir que se debe continuar con el legado de Vargas Lleras y prácticamente pedirle a la gente que vote por ciertos sectores políticos y no por el candidato del gobierno Iván Cepeda, bajo el discurso de que hay que salvar a Colombia. Pero yo les hago una pregunta muy sencilla, colombianos. Si Colombia se salvó mientras Cambio Radical acumulaba escándalos, corrupción y parapolítica, entonces no parece muy coherente venir ahora a hablar como si el país estuviera a punto de desaparecer. Así que amigos, acá les dejamos estos pequeños cortos de las entrevistas de la hija de Germán Vargas Lleras para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Queremos leerlos en los comentarios y saber qué piensan sobre todo este tema. Y gracias por estar aquí, por suscribirse y por apoyar este espacio. Los leemos como siempre y nos vemos en el próximo video. Un abrazo. La hija de Germán Vargas Lleras, la hija única que tuvo Germán. Adelante, Luis Eduardo. Lo escuchamos hasta ahora, Clemencia. No le tapen la cara. 9:29 minutos de la mañana, ya vamos a escuchar en segundos a Clemencia, por supuesto en este momento tan doloroso, pero recordando a su padre, va a dirigir unas palabras con los medios de comunicación allí en el Palacio de San Carlos. Escuchemos. Buenos días a todos. Pues seguramente será el día más duro o de los días más duros de mi vida. Quiero agradecerle a todos los medios, a Colombia entero, por el homenaje tan especial, los mensajes de cariño que le han hecho a mi padre Germán Vargas Lleras. Un homenaje como jefe de Estado.
Hemos hablado mucho en los últimos días del gran ejecutor, del gran vicepresidente, senador, concejal, que fue él a lo largo de su larga trayectoria pública, al cual le entregó su vida completa. Más allá del legado que deja a través de las miles de carreteras que conectan las regiones más olvidadas de Colombia, de las miles de viviendas que le devolvieron la dignidad a las familias, la verdadera dimensión de una persona no la representa el poder, sino la huella que deja. Y esa es una huella que a lo largo de estos días hemos visto en miles de personas que han escrito diciendo: gracias a él soy quien soy hoy, él me dio mi primera oportunidad, y que también está representado en los miles de trabajadores que lo acompañaron durante 20, 30 y 40 años. Soy muy orgullosa de ser su hija y sé que Agustín, mi hijo, un día estará muy orgulloso de ese abuelo que tuvo y que nos hará una gran falta para aprender de sus múltiples lecciones. Él siempre decía que liderar y gobernar no era prometer, sino cumplir y ejecutar. Y eso es lo que nos hace falta hoy en día en este país. Esa gran unión que Colombia necesita para salvar este país. Y ese es el gran legado que hoy creo que le debemos dejar a Colombia y que nos deje él. El legado de recuperar el rumbo de Colombia y no entregarle este país a Cepeda y sus secuaces. Y si ese es el legado que nos deja Germán Vargas Lleras, su nombre quedará en lo más alto. Porque Colombia necesita, tiene todo para ser el mejor país del mundo. Y no le dimos la oportunidad a él de ser presidente, pero sí démosle la oportunidad de dejarnos hoy la oportunidad de recuperar el rumbo de este país. Les agradezco a todos profundamente y solo quiero decir que nuestra familia, y en especial yo, di el 120% de mí durante más de un año, aún cuando tuve mi hijo, para acompañar a mi papá en esta enfermedad, y mi solidaridad con todas las familias que atraviesan algo similar. Muchas gracias. 9:32 de la mañana. Ahí estaba hablando entonces Clemencia Vargas, precisamente con Luis Eduardo Maldonado, que ya vamos a tenerla, por supuesto, aquí en Noticias Caracol, que nos ha regalado unos minutos para hablar en vivo aquí en nuestra señal digital con Clemencia, que hoy recuerda el legado de su padre, esa faceta que tenía Germán Vargas Lleras, que muchos la catalogan, pues la verdad, muy, muy especial, que era complementaria precisamente a esa faceta política, y es la cara de padre, de ese hermano también, que era Germán Vargas, con sus seres más cercanos, sus seres queridos, y por supuesto es lo que habla su hija en instantes, que la vamos a tener aquí en Noticias Caracol. Recordemos varias de las charlas también que tenía Germán Vargas Lleras, como por ejemplo Luis Felipe Henao, que ese tema siempre pues, era muy, muy sensible frente al tema de sus hijos. Luis Eduardo, adelante, con Clemencia hasta ahora. No nos acompaña Mancho. Mancho, que murió el perrito. ¿Estamos al aire? No tengo retorno. Está al aire. Sí, estamos al aire. Luis Eduardo, adelante. Clemencia ha llegado acá al Palacio de San Carlos, por supuesto muy triste, con un mensaje muy lindo para Colombia que nos acaba de entregar a los periodistas. Yo creo que a través de Caracol en Vivo también le envíe ese mensaje a los colombianos, lo que significó su papá y lo que él quería para este país. Saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan hoy de corazón y que nos acompañan hoy en la misa. Este es un día muy triste para mí, para toda la familia, y yo creo que para más de 50 millones de colombianos. Mi papá nos deja un legado donde
no solamente la cantidad de acueductos, aeropuertos, carreteras, viviendas que le devolvieron la dignidad a muchas familias, y como el gran ejecutor que fue, deja una huella más allá del poder, sino como ser humano, como el gran padre, el gran abuelo, el gran amigo de sus amigos, que fue y que para siempre lo recordaremos. Y algo muy importante que yo quisiera recordar hoy es el legado que le podemos dejar a Colombia a través de su esfuerzo, dedicación y sacrificio después de haber sacrificado su vida por este país. Y es... Ay, mira, llegaron los perritos. Bueno, estos animalitos... Recuperemos a Colombia. Tenemos la oportunidad de dejar un gran legado en las próximas elecciones, en 2 o 3 semanas, ya no sé ni qué día es. Y ese fue un llamado de él, a un gran llamado de unidad para todos los colombianos, para que votemos bien, para que no dejemos perder a Colombia, gran país. Él estaba preocupado precisamente por la jornada electoral, fue muy crítico porque estaba preocupado para dónde se estaba yendo el país. Y hace algunos minutos me comentaba sobre la votación que él quería para esta elección presidencial. ¿Por quién sí, por qué no? Eso será objeto de otro momento. Esto no es el momento de avales políticos. Este es un momento para recordar el legado que nos deja el amor por Colombia y sobre todo él como un gran mentor que dejó huella en tantas personas. Y el gran resultado de eso no ha sido solamente todo lo que ha hecho, sino también el compromiso de tantos trabajadores incansables que llevan 20, 30, 40 años con él. Nuestra familia, después de este momento tan duro, realmente agradece mucho el acompañamiento de ustedes como medios de comunicación. El país entero se ha paralizado y nos ha brindado este gran homenaje a él. Y yo creo que ese es el legado que hay que dejar, que todos los colombianos nos unamos y recuperemos el rumbo de Colombia. Alguien me decía que el último año tal vez fue el más feliz para Germán Vargas Lleras porque él quiso ser abuelo y usted le dio esa alegría. El más feliz y el más duro. Bueno, pero hay muchas anécdotas también al lado de Germán Vargas Lleras porque él quería mucho los perritos. Mancho se murió el año pasado, el perrito de él, ¿no? Sí, fue una de nuestras grandes tristezas. Yo creo que Mancho somatizó mucho de lo que estábamos viviendo, pero hoy nos quedan sus 2 hijos. Traigámonos para acá. Y Toño. ¿Cuál es Toño? ¿Cuál es Henry? Toño y Henry. Toño. Bueno, ¿y Toño por qué? ¿Por qué lo bautizan Toño, Henry y Mancho, los 3 hermanos. Como un homenaje tal vez, la unión familiar. ¿O qué? Así es, así es. Mire, durante estos días el país ha hablado demasiado del legado de Germán Vargas y podemos resumir una frase escuchando a los amigos más cercanos de él y es que ocupó todos los cargos públicos más importantes de ese país. Le faltó la presidencia y la gente lo lamenta. Sí, lamentablemente no lo vimos ser presidente y hoy, tardíamente, la gente lo comprueba, lo recuerda. Esperemos, ya que no le dimos la oportunidad de él hacerlo, como nuevamente lo repito, que podamos dejar ese legado de elegir bien, de que no perdamos el rumbo de Colombia y que el sacrificio de más de 40 años de carrera se vea reflejado en que tengamos un país para mi hijo Agustín, para mí, para todos los colombianos que nos merecemos. El legado de Germán Vargas Lleras, si es acogido por los nuevos mandatarios de este país, puede reorientar el cauce de Colombia. Pues eso ha sido lo que ha hecho durante más de 30 años de trayectoria. Nunca le tembló la mano en decir las verdades y siempre lo que dijo lo cumplió. Acá necesitamos es recuperar los liderazgos de ejecutar y de cumplir lo que dice y no que quedemos en los falsos discursos y las grandes falsas promesas
que hoy estamos viendo en nuestros liderazgos. Ayer su tío Enrique, hablando también con Noticias Caracol, nos contaba que hace algunos meses ya largos había hablado con Germán Vargas y que él contemplaba una tercera posibilidad. Acarició la posibilidad de una tercera candidatura. ¿Qué les decía a ustedes? ¿Cómo nos hubiera gustado que él hubiera podido cumplir este sueño? Yo creo que él nació, se preparó y le demostró a Colombia su gran capacidad que todos los colombianos nos perdimos. Germán Vargas Lleras lo conocimos, yo lo conocí en parte, usted sabe. Nosotros viajamos por todo el país, mucho. Además, algo que les puedo contar, y es que cuando estaba en campaña presidencial, se convirtió en la líder de la juventud de la campaña, y él ciegamente, por supuesto, su hija la conocía, le entregó esas banderas de la juventud, y usted se subía, bailarina profesional, y ponía a bailar a todo el mundo y a hablar de Germán Vargas Lleras en la plaza pública, lo recuerdo muy bien. Sí, señor. Fueron grandes recuerdos la oportunidad de poder recorrer el país y conocer las realidades de los colombianos en las diferentes regiones, de conocer a fondo los problemas que tenemos, pero sobre todo una persona con la capacidad de presentar y ejecutar unas soluciones reales para los colombianos. En este día tan duro lo recordaremos con su humanidad que muchos de los colombianos no conocieron. Ese gran amigo, esa gran persona, ese gran padre, abuelo, hermano, que hay veces no se dejaba mostrar por querer mostrar su firmeza pública y política frente a la gente. Qué gran falta nos va a hacer a más de 50 millones de colombianos, a mí, a mi hijo Agustín, a los hermanos y a toda la familia. ¿La malcrió? ¿Muy consentidor? Te voy a decir una cosa, yo siempre he sido muy consentida, hija única. Pero mi padre siempre, desde que me gradué de la universidad, me dijo, ¿y usted en qué va a trabajar? ¿Usted qué va a hacer? Hasta acá llegó el chorro. Hay que salir adelante y cada persona tiene que salir sola. Y desde el día que me gradué de la universidad, me dejaron de mantener. Empecé a trabajar en Deloitte, yo soy economista de Babson. Y a pesar de ser una gran consentida de su corazón, me formó como una gran persona y una gran profesional, y eso se lo agradezco profundamente. La acompañamos de corazón a la familia. Muy Muchísimas amable por estar gracias. acá en Noticias Caracol. Muy bien, es la hija de Germán Vargas Lleras contándonos anécdotas, detalles que el país no conocía, de ese Germán Vargas que ante el país se veía como un hombre muy duro, pero que tenía un corazón muy noble, un hombre consentidor, que quería un nieto, se le dio la oportunidad, y con 3 perritos con los que le hizo un homenaje a sus hermanos. Uno en homenaje a Enrique y otro homenaje a José Antonio. Hijos de un perro que se llamaba Mancho, como homenaje también al nombre de Germán Vargas Lleras, porque le decían Germancho. Clemencia, pues como hemos contado desde muy temprano, recordando la vida de su papá, en muchos momentos estuvo cerca de la muerte, atentados terroristas, accidentes, entre otros, y esto pues lleva a pensar en lo que significaba eso para ustedes como familia, para ustedes, especialmente como la persona más importante en la vida de un líder político que era visto como un líder político, pero era su papá. ¿En algún momento usted le pidió a su papá, o ustedes conversaron sobre la posibilidad de que él se retirara de esa vida política? Porque lo que veíamos era un Germán Vargas Lleras que, a pesar de todo lo que le sucedía, pues seguía comprometido con el país y seguía trabajando y se volvía a levantar, y esto por supuesto debió significar alguna preocupación para ustedes como las personas que lo amaban. Sí, eso se llama, yo creo que defender con convicción, y yo creo que nunca en la vida, a pesar de todas las dificultades que hemos vivido, hubiéramos podido pedirle algo así, porque es que él vivía, respiraba por este país, por su convicción de hacer una diferencia, de transformar vidas. Y a pesar de todas las dificultades, bombas, atentados, accidentes que vivimos durante tantos años, yo sí quisiera compartir que este último año fue uno de los más duros para nosotros y una batalla más difícil que cualquier otra de las que hemos vivido. Clemencia, no hace mucho vimos un video del doctor Germán Vargas Lleras, un video donde se le proyectaba con un talante casi que nuevamente presidencial, y muchos llegamos a pensar que era la antesala de que iba a volver a
a la plaza pública y a revivir su aspiración presidencial. ¿Podría explicarnos en qué contexto se dio eso, ese video, y por qué? ¿A qué video hace referencia? Perdón. Hace poco, un video que salió y que circuló, El de... Sí. que se le veía a él con su espíritu Como de político, como les de líder. comentaba, yo creo que él es una persona que luchó hasta el final. Él y toda la familia teníamos la convicción de que íbamos a salir de esto. Y yo creo que una vez más, aún en las más difíciles circunstancias, Colombia prevalecía y su intención de querer seguir sumando para obtener un Congreso que respalde la democracia de Colombia era su gran sueño. Y por eso lo hicimos ese video. Nunca perdimos la esperanza. Yo creo que ese era precisamente, Juan Diego, el mensaje de ese video. Sí, ¿no? Es que aquí estamos, porque el video no tenía nada nuevo. El video era un poco de momentos de él mostrando esa fortaleza y como diciendo, aquí estamos dando la pelea. Yo lo entendí así. Clemencia, hablando de También la parte invitando a los colombianos a que no se dejaran llevar por estos discursos sin fondo, por falsas promesas. Él pudiera tener un poco de mal genio o carácter, pero nunca incumplió, nunca mintió y siempre cumplió todo lo que le prometió a los colombianos. Quiero volver a la vida personal, porque con él pasaban cosas que la gente pues no advertía, sino lo que veían de su vida pública. Pero en su vida privada, que tenía también un carácter muy recio, tenía unas expresiones, unas salidas, una manera de ver la vida, una manera de referirse a sus amigos. Pero en el caso suyo, siendo él un hombre con carácter, repito, con mucho carácter, con usted prácticamente se derrumbaba. Recuerdo una vez que me contó que se iban a ir a acampar. Yo no sé al final cómo salió esa experiencia. Creo que era un camping que tenían planeado en alguna parte. Y muchas aventuras de esas en donde uno no se lo imaginaba a él por su carácter, en planes tan absolutamente familiares e íntimos, Clemencia. Nosotros primero nos recorrimos todo el país juntos. Segundo, hacíamos camping, cocinábamos. Mi papá no solamente y mejor dicho, era un gran político, sino que era una persona que se gozaba la vida. Era una persona que buscaba, usted sabe, Julio, investigaba, buscaba cada restaurante, el mejor plan, ir a conocer los parques nacionales, acampar. Todo lo que hacía, lo hacía con pasión. Y a mí me enseñó demasiadas cosas y tuve la oportunidad de compartir con él, de viajar, de acampar, de bucear. Era una persona que tenía muchos hobbies y que todo lo que hacía, lo hacía al 200%. Y hoy, bueno, nos va a hacer mucha falta compartir con él todas estas experiencias, tener ese gran mentor, esa persona, ese protector a la que uno siempre llamaba para pedir un consejo acertado, para que buceáramos juntos, para que hiciéramos ese camping, todos los viajes, todo lo que compartimos. Él era una persona muy especial, que de pronto no quiso mostrar ese lado personal durante gran parte de su vida, que seguramente le costó mucho a nivel político, pero para los que tuvieron la gran fortuna de ser amigo de él, creo que no hay un mejor amigo de sus amigos, un mejor hermano, un mejor papá, un mejor miembro de familia. Clemencia, no es el momento, ni mucho menos, pero uno escuchándola a usted o escuchando a su hermano, pero sobre todo esa hoja de vida de tantas ejecutorias, en algún momento él habló de sucesor, decir, óigame, si no gano esta batalla, si me pasa algo, a mí me gustaría que ustedes siguieran con esto, que alguien siguiera esta ruta que marqué, que alguien insistiera en ejecutar ese plan de gobierno que yo elaboré durante tanto tiempo de manera tan meticulosa, un hombre que se conocía cada centímetro de Colombia. ¿O eso nunca se habló? Julio, yo creo que todo eso está por verse. Acá la familia, el partido, los colombianos, la gente que lo queremos, debemos, y ojalá que los colombianos también en estas próximas elecciones, como se los mencionaba antes,
honremos el legado de Germán Vargas Lleras saliendo unidos a votar contundentemente para salvar este país y el legado de él. A tanto detalle, todo eso estará por verse, es demasiado pronto, pero lo que sí es importante es que recordemos que Colombia no puede quedar en las falsas promesas, no puede quedar en las manos de los grupos ilegales al margen de la ley. No podemos seguir prometiendo sin cumplir. Y hoy, como hija, en este momento tan duro, lo único a lo que yo puedo invitar hoy es, si no le dimos la oportunidad de ser presidente, hagámosle un homenaje a él. Unámonos, dejemos al lado las vanidades y recordemos que debemos salvar este país en su nombre. Clemencia, yo no la quiero meter en problemas en este momento, pero usted dijo que él no quería un país gobernado por Cepeda. No quiero que me diga por quién, pero él tenía claro a quién quería para contrarrestar la posibilidad de que el senador Cepeda sea presidente, sin que me diga el nombre. Pero a ustedes en privado, ¿él les decía quién le parecía que debería ser? Julio, yo creo que esta entrevista no debería ser política, sino más bien en nombre y memoria de su legado. Yo creo que usted, que también ha sido su gran amigo, lo conoce hace muchos años, sabe que él no se quedaba con nada callado. Eso quiere decir que sí. Y le pregunté por eso porque usted lo planteó en una respuesta anterior. Pero usted tiene toda la razón. Vamos a seguir el recorrido del homenaje a Germán, escuchando sus propuestas y recordando sus ejecutorias. Nuestras condolencias, Clemencia. Muchas gracias a ustedes, a todos los medios, a todos los colombianos que han enaltecido su nombre y hecho un homenaje de jefe de Estado, porque eso es lo que Colombia ha hecho en estos días. No puedo estar más orgullosa como hija. Sé que si Agustín pudiera verlo como nieto, no podríamos estar más orgullosos de él. Nos deja el vacío más grande del mundo y este dolor apenas está iniciando. Pero agradecerles a ustedes siempre, agradecerle a Colombia y a todas las personas que siempre estuvieron con él. Muchas gracias.